aplican a un estudio, al estudio de un fenómeno o problema. Esto de sistemáticos parece sumamente importante, porque si no se hace una parte, el otro como que la otra parte como que está dependiente y carente. O sea, va a faltar y no vamos a poder sustituir esa parte con otro proceso. Entonces, la investigación es como que un hecho secuencial que el investigador tiene que cuidar. Por ejemplo, nosotros tenemos la definición del problema de investigación. Si no definimos el problema de investigación, nosotros no vamos a pasar a formular hipótesis sobre qué lo haríamos. Entonces, es como que bastante este, dependiente este engarce de etapas, es como que bastante dependiente una de otra. Después, es un hecho bastante crítico porque el investigador piensa todo el tiempo, repiensa todo el tiempo si lo que está haciendo bien, si seleccionó bien, si aplicó bien, si escogió bien, si observó bien, si revisó los temas, la revisión de las referencias las hizo bien. O sea, es un, es una secuencia bastante crítica. Y finalmente es una cuestión empírica. Ayer un poco que habíamos comentado, ¿no? Parte de la suposición, parte del desconocimiento, parte de la realidad, observa, cuestiona probablemente, plantea, replantea y luego saca una posibilidad investigativa. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? Mire, aquí en los libros de epistemología y de la parte de todo lo que es filosofía y todo lo que es enfoques, ha habido un recorrido largo de pensamiento, de corrientes. Hay muchos, el positivismo al que nosotros estamos muy aferrados por la medicina, o sea, por nuestra rama en estudio, pero está los otros también enfoques más cualitativos como la fenomenología, ¿no? Y con un sentido más de entender al otro, de entender qué piensa, y luego aspectos interpretativos, ¿no? Ahí hay el realismo, el constructivismo, etcétera. El investigador interpreta, ¿no? Permanentemente lo que el objeto de investigación le dice. No quiere meterse como investigador, pero interpreta lo que el otro hace, cómo se comporta. Entonces se han planteado dos cosas un poco, ¿cómo se diría? Extremas, polares, un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Ambos enfoques tienen bastantes procedimientos, consideraciones definidas. ¿Listo? Entonces, bastante definidas. Eh, Tienen cuidado en el aspecto metodológico, es diferente. ¿Listo? El enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo y una mezcla de ambos. Hay gente que dice, oye, ¿qué es eso de mezcla? Eso no existe. Solo vas a lograr hacer una cuestión secuencial. Primero cuanti y luego quali si quieres. Pero es una cuestión secuencial. Algunos dicen, oye, no, los trabajos cualitativos ni siquiera se puede generalizar. ¿Para qué vas a hacer eso en la medicina? Eso no sirve. Y hay gente que dice, no, vas a mirar todo de manera global. Tendrás que empezar también a aplicar en un enfoque cualitativo dentro de la medicina. Muy bien, entonces tiene sus propios métodos. Además, genera conocimiento. Ambos, estos dos, generan conocimiento. Ya está aceptado eso, ¿no? Antes se pensaba que solo la parte cuantitativa generaba conocimiento. ¿Listo? Entonces, mm,
Esta diferenciación va a ser muy importante reconocer que existe como estos dos caminos y una posibilidad de camino intermedio. Ahora, eh, hay algunos que consideran que lo que produce la investigación cualitativa es de menor valor, porque siempre hemos aprendido que el resultado científico que produce el enfoque cuantitativo pasa por un camino estadístico y por lo tanto es probado, es comprobado. Entonces, siempre el mundo entero, la comunidad investigativa ha tenido esta mirada, no solo nosotros como gente que se inicia en la investigación muchas veces. Pero de todas maneras hay estrategias que los unen, estrategias que son casi similares. La terminología puede ser similar. A ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del enfoque cuantitativo, planteamos problema. En el enfoque cualitativo, tal vez no lo planteamos de manera definida, pero hay un problema de investigación. Partimos por un problema de investigación. Aquí, en el enfoque cuantitativo, las interrogantes pueden ser claras, exactas. En el enfoque cualitativo, las interrogantes son más holgadas, más grandes, etcétera, etcétera. Llevan a cabo la observación, la evaluación de fenómenos. Ambos observan fenómenos, ambos observan realidades. ¿Listo? En uno pareciera en la cuantitativa que la realidad es más objetiva. En cambio, en el enfoque cualitativo, la realidad puede estar dentro del sujeto que observamos. Entonces, en ambos casos se van a establecer suposiciones, ideas, conjeturas respecto a la observación y evaluaciones realizadas. Eh, Hay un grado de suposición. Este grado de suposición le pertenecería más a la cuantitativa. La cualitativa varía en algunos aspectos, pero en ambas, como mencionaba, se puede hacer en una, en la cuantitativa hipótesis, y en la otra, supuestos de sentido en la cualitativa. Eh, entonces, estas suposiciones o ideas, minuto, estas suposiciones o ideas ¿dónde iba? Acá. Estas suposiciones y ideas sobre la base de la prueba o del análisis. Entonces, en el caso de la cuantitativa, por ejemplo, está la prueba de la hipótesis, ¿no? Uno plantea una hipótesis y lo prueba. En cambio, en la cual y no tanto, ¿no? En la cual comprende el fenómeno. Propone nuevas observaciones y evaluaciones. Al realizar uno un trabajo de investigación en la parte final, propone nuevas posibilidades investigativas sobre lo que ya uno ha investigado, ¿no? Muchas veces esta parte se puede ir confundiendo con lo que son las recomendaciones y no son igual, ¿no? Una cosa es las recomendaciones en función al trabajo que uno ha hecho y otra las posibilidades que tiene el investigador de sugerir otra investigación en base a la que ha hecho. Entonces, propone nuevas observaciones y evaluaciones para establecer, modificar, fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras ideas. Creo que en esta última parte está también porque los investigadores profundizan en el conocimiento científico, avanzan en un tema de investigación, en ese mismo van avanzando como que por etapas. Pero esto deberemos cuidar de que sea, de que sea, minuto,
Ya. Entonces deberemos de que sea cuidando que estamos aportando al conocimiento científico. O sea, la idea clara de la investigación científica es aportar al conocimiento científico. Esa es el principal motor, ¿no? Aportar al conocimiento científico. Por eso es que un poco cuando uno hace justificación dice eso, ¿no? Yo voy a aportar de tal manera al conocimiento científico. Eso es como que una primera idea de justificación. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Probatorio porque prueba la hipótesis. Es cierto, hay algunos trabajos cuantitativos pueden esquivar esta parte de tener una hipótesis definida. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos saltarnos, eludir. En la investigación cual, y eso es un poco diferente, ¿no? Podemos alterar un poco esa secuencia, aquí como que es más rígida. El orden es riguroso, ¿listo? Parte de una idea que va acotándose, hay una idea y ahí va agregándose, ¿no? Pero también tenemos que pensar que hay que delimitar este elemento investigativo. Entonces, tenemos que plantear necesariamente una interrogante investigativa. No es tan simple a veces plantear una interrogante investigativa, porque uno comprende que plantear la interrogante de investigación es un hecho muy importante que va a marcar aspectos metodológicos. Entonces, ¿en base a qué puede hacer esto de manera más adecuada? Cuando estamos dentro de lo cuantitativo, esto surge a partir de una revisión exhaustiva de la literatura. Entonces, también corresponde hacer un marco teórico, un marco conceptual y de pronto, dentro de ese enfoque cuantitativo, ver cómo voy a mirar todavía. Hay varias vertientes y entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Desde la pregunta o las preguntas, generalmente la pregunta se establece hipótesis. ¿Listo? Se determinan variables. Como ustedes saben, las variables son aquellas características o propiedades o cualidades de un objeto que pueden ser medibles. Entonces, se traza un plan para estudiar estas variables, cómo se comportan estas variables. Eso está dentro del diseño investigativo. Se miden las variables porque es lo que medimos en lo cuantitativo. Medimos las variables en determinado contexto. Esto es importante para la investigación cuantitativa. Yo mido la variable. A través de esta, miro mis objetivos. Y si miro mis objetivos, tengo posibilidad de probar mi hipótesis. Se analizan las mediciones obtenidas. Para esto, para este análisis, yo voy a utilizar un estadístico determinado. Muchas veces, queridos estudiantes, se plantea el trabajo y no se pone esta parte de con qué estadísticos yo voy a trabajar. Pero usted está haciendo un trabajo cuantitativo, por lo tanto, tiene que agregar, por favor, el manejo estadístico. Y eso nos logrará acercar a las conclusiones una vez probadas. Entonces, observe que las fases son secuenciales. Hay la idea de investigación, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y del desarrollo, el marco teórico. Hay gente que dice investigadores. Cuando digo hay gente que dice, me refiero a los metodólogos, a la gente que está trabajando fuerte epistemología, a la gente que conoce de investigación a profundidad. Hay gente que dice, no un rato.
antes de plantear el problema, yo con mi sola idea tengo que hacer este salto con garrocha e irme a la revisión de la literatura y el desarrollo, por lo menos mínima, de manera incipiente, la revisión de la literatura. Y luego volveré al planteamiento del problema. Y luego recién tendré posibilidad del desarrollo del marco teórico. Luego, la visualización del alcance del estudio. Plantearé qué alcance tiene mi estudio, ya vamos a ver en qué propiamente, y la elaboración de la hipótesis. Y hay gente que dice, por favor, antes variables y luego hipótesis. Aclarar variables y luego hipótesis. Planteo mi diseño de investigación, defino y selecciono la muestra dentro del diseño de investigación. Dentro está la población, la muestra. Entonces, esto lo voy a definir ahí. Luego voy a ir a definir muchos aspectos dentro de este diseño de investigación. Hay varios aspectos en este diseño de investigación. El punto más importante es el diseño de investigación, pero la idea que genera todo es el planteamiento del problema. Tengo definido el problema, yo podré ver el diseño, ¿no? Entonces, como que en la investigación cuantitativa todo es así muy ordenado, muy pensado. Luego pensaré en los datos y luego pensaré en la información que me dan los datos y luego pensaré en que tengo que analizar estos datos y me sale ahí la información. Y en base a eso, yo voy contrastando con la opinión de otros investigadores al respecto. Esta es una secuencia más o menos lógica y constante que se repite en la investigación cuantitativa. En el enfoque cualitativo hay algunas cosas diferentes. Bueno, acá no hay esta posibilidad de medir, estimar magnitudes. Esto debería estar un poquito con interrogante o es que... no, perdón. En el enfoque cuantitativo todavía estamos. De pronto dije, ¿qué cosa he puesto acá? Que no coincide con lo que estoy pensando y en realidad está bien. Todavía nos estamos manteniendo en el enfoque cuantitativo. Entonces, en el enfoque cuantitativo, el aspecto clave parece medir y estimar magnitudes. De tal forma que nosotros hacemos conocimiento nuevo respecto a determinados valores estadísticos, respecto de determinadas respuestas matemáticas, estadísticas. Entonces, eso suele ocurrir, eso siempre pasa, ¿no? Después vamos preguntándonos tal vez cosas al azar como cada cuánto ocurre, con qué magnitud ocurre, con qué frecuencia, cuál es la media, cuál es la moda, cuál es la desviación estándar, etcétera, etcétera, ¿no? El investigador o investigadora plantea un problema de estudio, por lo tanto, lo delimita, lo hace concreto, ¿no? Lo delimita mucho. Recuerden que repito otra vez que el problema de investigación es bastante específico. Por eso, cuando un estudiante viene y dice, ¿sabe qué, doctora? Yo quiero estudiar lupus. Ya, excelente, ahí está, va usted a estudiar lupus, pero ¿qué parte? Bueno, no sé, me interesa mucho qué marcadores, no sé, la parte de diagnóstico me está llamando mucho la atención. Y entonces, y le digo, pero está interesante ahora, ¿no? La terapia nueva del lupus. Y dice, entonces también voy a hacer, creo, esa parte. No, no puede hacer eso. El investigador es bastante definido, bastante específico. Y su interrogante tiene que ser también bastante específica. ¿Listo? Entonces, su interrogante de investigación tiene que ser bastante específica. Muy bien, una vez planteado el problema de estudio, entonces lo que repetíamos es que se hace la revisión en la literatura. Y para la parte de revisión en la literatura, hay metodologías que nos permiten hacer esta revisión.
Se construye un marco teórico que prácticamente tiene alguna diferencia con lo que voy a decir. Mire, el marco teórico propiamente es lo ya conocido por la ciencia, es lo ya definido por la ciencia, a diferencia de lo que sería los antecedentes investigativos. ¿Ambos están dentro de la revisión de la literatura? Sí. A partir de aquí, hacemos esa diferencia entonces, marco teórico con propiamente la teoría ya definida, demostrada, pero de nuestro tema, a diferencia de lo que es la construcción de los antecedentes investigativos, que son los trabajos de investigación que están siendo, se están siendo postulados para que la comunidad científica los acepte como verdaderos. Algunos se están desechando, se comprueba. Es prácticamente los antecedentes investigativos, es la parte de la evolución de nuestro tema de investigación, cómo está evolucionando en ese momento. De todo esto saldrá una hipótesis y la hipótesis tiene que ser un poco osada, un poco arriesgada. Yo, por ejemplo, sería absurdo que en el estudio de tuberculosis yo planteara la siguiente hipótesis y tratara encima de probarla. Mire, en tema de tuberculosis, sabemos nosotros que la vacuna para la tuberculosis prevé las formas graves de la enfermedad. Es decir, tenemos a la tuberculosis, lo conocemos al bicho, sabemos que los niños reciben su primera dosis de la vacuna el primer día de nacido, pero ¿para qué lo hace? Para evitar las formas graves de la enfermedad, es decir, la meningitis tuberculosa. Cuando yo hago esto, conozco ya esto, no puedo decir, voy a ver, voy a ver si la vacuna va a evitar las formas graves de la enfermedad. No puede ser esa mi hipótesis, porque eso ya está ampliamente probado, conocido por la comunidad científica, ¿no? Entonces, tal vez sería necesario en el momento, en la actualidad, un estudio parecido. Podría ser más bien ir con la tendencia de ver cuáles son esas complicaciones que se está teniendo en el paciente que tal vez ha recibido la vacuna, pero que a pesar de eso ha hecho la meningitis tuberculosa. Eso ya es otra cosa, ¿no? Necesita otro procedimiento. La hipótesis, por tanto, es bastante osada, es un poco más ambiciosa y tiene formas también de plantearse. ¿Cómo se construye una hipótesis? La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Claro, yo voy a tener que medir y por lo tanto lo que voy a medir, mis datos deberán estar bien tomados. Si los modifico, si los tomo tendenciosamente, no, mejor los acuesto, sin haber analizado adecuadamente el diseño, entonces corro riesgo de tener problemas en esta etapa de medición. ¿Listo? Entonces vamos a medir las variables, medimos las variables y lo que encontramos son datos. Los datos no nos dan información. No es información tener un dato, quiero decir eso, sino la siguiente etapa más bien de análisis de datos es información. Entonces, eso por favor a tener en cuenta. Luego de esto, vamos a ver que estos datos son productos, como ya hemos dicho, de mediciones, se representan mediante números, cantidades, se analizan con estadísticos. La mayor parte de trabajos de investigación de nuestra facultad están siendo de algunas cuestiones que vienen en la parte epidemiológica, pero que yo estaría considerando que tienen sesgo muchas veces en el diseño, o sea, un sesgo potente que tiene que ver con las variables. Entonces vamos a
guardar esa idea, que no nos pase, ya que nos están avisando qué pasa, que no nos pase. En el proceso se trata de tener mayor control para lograr que otras posibilidades, explicaciones distintas, opuestas o opuestas a la propuesta de estudio aparezcan, ¿no? Entonces, es importante cuidar también eso. El análisis cuantitativo lo voy a analizar, voy a ver si me sirve este análisis, porque tengo enfrente mi hipótesis y mi objetivo es probar esta hipótesis. ¿Listo? Y después ver comparativamente cómo se maneja esta hipótesis que yo estoy probando en relación a los otros autores. Este Creswell es uno de los grandes en la investigación. Creswell. Creo que he picoteado por todo lado a Creswell, pero tengo una intención de saber cómo piensa. A plenitud, quiero decir, ¿no? Porque lo he picado por todo lado. Entonces, después tenemos la interpretación, que es prácticamente una explicación de lo que me ha salido, mis resultados obtenidos. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva. Esto de objetividad es también un término bastante grande. Objetiva. ¿A qué le llamamos objetiva? Muy bien. Los estudios cuantitativos, por lo tanto, tienen este factor o patrón, perdón, predecible, estructurado, como que uno después de otro, lo que hemos repetido. Por lo tanto, si es que cuidamos mucho el proceso, vamos a encontrar resultados que pueden ser incluso extrapolados, es decir, el resultado que hemos encontrado acá, otro investigador puede seguir el procedimiento, el diseño metodológico, la muestra puede ser la misma, homogénea con nuestra muestra, y puede encontrar los mismos resultados. Eso va a ser sumamente importante dentro de la investigación cuantitativa. Por lo tanto, estos estudios van a poder replicarse en otros lados, replicarse y obviamente hallazgos iguales o hallazgos parecidos se van a presentar. Aquí creo que un aspecto importante es buscar la causalidad, la causalidad. ¿Listo? Buscar la causalidad. ¿Por qué tal fenómeno? ¿Por qué tal otro? ¿Cómo se comporta tal fenómeno? Hay una tendencia potente a ver la causalidad. Muy bien. Hay una secuencia lógica para hacer la investigación cuantitativa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay que cuidar mucho esto, la validez y confiabilidad. La confiabilidad y validez. Eso es como que un aspecto muy potente, o sea, tiene validez, tiene confiabilidad. Siempre estamos en la parte cuantitativa viendo validez y confiabilidad. Y en la parte cualitativa no hay validez y confiabilidad. Pues sí, pues hay también, pero mantiene otras características. Esta aproximación se vale de la lógica, ¿listo? Entonces, el razonamiento lógico, deductivo, va a ser importante. Lógico, deductivo, deductivo, no inductivo, deductivo. ¿Listo? Parte con la teoría, con todo el conocimiento científico que lo respalda, y entonces de esta van a ir saliendo hipótesis que el investigador va a probar. El investigador va a fabricar sus propias hipótesis y les va a ir probando o desechando. La investigación cuantitativa va a dar, por lo tanto, como resultado leyes que pueden considerarse como universales, ¿no? Leyes. En cambio, al otro lado vamos a ver que no. La búsqueda cuantitativa ocurre en
la realidad externa al sujeto. ¿Listo? Entonces, esto de realidad externa, sí, pues así se está viendo, ¿no? Realidad externa y realidad interna, dicen los investigadores. Realidad externa e interna. Entonces, se ocupa, la investigación cuantitativa se ocupa de esa realidad externa. ¿Cómo se concibe, por tanto, la realidad? La primera es interna y consiste en las creencias del sujeto, los sentires, sus percepciones. Es un poquito el aspecto subjetivo. No por eso, por ser subjetivo, no existe. Existe, existe. Es parte de, en todo caso, si es que hablamos de las personas, la subjetividad es parte de la realidad de las personas. La segunda es objetiva, externa. ¿Listo? Por lo tanto, no tiene que ver mucho con las creencias del sujeto, pero ambas son parte del sujeto. Entonces, la parte subjetiva también es parte del sujeto, eso nadie lo va a negar. Entonces, esta realidad objetiva es susceptible de conocerse. ¿Listo? Entonces, es susceptible, ambas son susceptibles de conocerse, ambas son susceptibles de conocerse. Muy bien. Aquí a mí lo que me parece interesante es que el enfoque cuantitativo, a ver, minuto, que siguen entrando, vamos a ver. Ya. Entonces, el enfoque cuantitativo parte de que el mundo social es intrínsecamente cognoscible, ¿listo? Y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. ¿Listo? Entonces, el enfoque cuantitativo dice, existe una realidad, un mundo social que es cognoscible. Listo. Entonces, aquí esto pertenecería a la parte cuantitativa, existe una primera realidad, hay una conciencia de esta realidad, hay planteamiento de hipótesis en base o no a la teoría, con mucho soporte teórico o con poco soporte teórico, en la investigación cuantitativa, ¿no? Y hay una realidad, hay un fenómeno. Luego, hay creencias, se aceptan estas creencias del investigador como válidas o no, se va a la realidad, se comprueba, se coincide, se acepta por tanto, ¿no? Se acepta por tanto, eh, y se va repitiendo como que un poco en secuencia toda esta cadena, ¿no? Es lo que hemos comentado anteriormente. El enfoque cualitativo de investigación tiene componentes también, tiene componentes, pero acá se trabaja más el interior, como hemos dicho, de el objeto de investigación, es decir, de las personas, ¿no? De sus sentires. Se explora qué ocurre, ¿no? Pero yo tal vez estoy diciendo de manera muy, muy breve esto, ¿no? Porque en realidad el enfoque cualitativo es también potente y grande como el cuantitativo. Entonces, acá el objetivo es identificar estos fenómenos, generar en base a eso teoría. Esta teoría puede generarse, pero no necesariamente va a extrapolarse a otras realidades, porque aquí el contexto y la realidad va a ser sumamente importante. Ese es un punto de talón de Aquiles durante años para la investigación cualitativa, ¿no? Si no puede generalizarse, entonces ¿de qué nos sirve? Entonces no es ciencia. Por lo tanto, va a ser importante que nosotros observemos el objeto de investigación de manera que podamos comprender sus detalles internos. Desarrollar explicaciones causales. O sea, ¿qué causó eso?
que llevó a esa respuesta en este sujeto, ¿no? Está casi más centrada en determinado contexto nomás, ¿no? Muy bien. El enfoque cualitativo observa a los sujetos de investigación, tiene conflicto entre si los sujetos de investigación se están involucrando o no con el observador. O sea, ¿realmente el observador está haciendo su trabajo o él está juzgando lo que los actores están viviendo, ¿no? Entonces, hay ahí también una serie de desencuentros y encuentros entre los que plantean este enfoque cualitativo. Luego, requiere de preguntas de investigación preliminares, por supuesto, puede haber preguntas de investigación preliminares, pero estas preguntas dijimos que eran un poco más generales, no eran tan cerradas. Ujú. Muy bien, acá tenemos que este método cualitativo es mucho más flexible. Muchas veces, algunas variables observadas van apareciendo en el camino, y no son definidas como variables a observar, una cosa así, ¿no? Como que todo es un poco más amplio y eso es también lo que le ha permitido a una gran parte de investigadores decir que esto, ¿cómo va a ser si desde el principio no se parte definiendo muchas cosas? O sea, ¿cómo se va a llegar a una conclusión, a una contribución científica, ¿no? Listo, entonces aquí hay un ir y venir entre la flexibilidad y la rigidez, si se quiere, ¿no? Diseños flexibles que permitan modificaciones en el transcurso del proceso. En la investigación cuantitativa eso no pasa. A medio camino usted no puede decir, disculpe, disculpe, ¿sabe qué? Cuando ya está, ya ha recogido los datos, usted no puede decir, disculpe, ¿sabe? No, yo mejor le voy a cambiar la hipótesis, no, ya no me está saliendo esto, así es que lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque estaría usted hablando de una debilidad en su diseño investigativo. ¿Listo? Entonces, obviamente que en la investigación cuantitativa hay una secuencia que puede ser flexible, un diseño que puede ser flexible. ¿Listo? Entonces, hay un dinamismo mayor en la investigación cualitativa. Pero también se tiene que cuidar esto que es validez. Y hay formas de cuidar la validez en la investigación cualitativa. Aquí creo que se precisa, y por eso yo había traído este cuadro creo que es, ¿no? Lo había traído porque aquí hay cosas más específicas, ¿no? En cambio, lo que hemos comentado lo vamos a ir un poco que ya centrando acá, ¿no? Mire, dentro del marco de referencia en el cuantitativo está el positivismo, ha evolucionado, neopositivismo, postpositivismo, pero positivismo. Al otro lado, más bien, hay otros enfoques, ¿no? Está la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo, que ahora está muy de moda, el interpretativismo, etcétera. Luego, el punto de partida, hay una realidad que conocer, esta es la cuanti, no nos olvidemos la de blanco es cuanti. Esto puede hacerse a través de la mente, pero a través de la mente, o sea, qué feo, ¿no? Hay una realidad por conocer. El sujeto conoce esta realidad y encuentra datos en esta realidad, muchas veces numéricos en esta realidad. Hay una realidad que descubrir. Me aproximo a mirar. Es como si yo quisiera describir este primer panorama, después construir.
Y luego yo interpretar, siendo muy objetiva. Muy bien. La realidad que se va a estudiar, existe una realidad objetiva única y al otro lado existen realidades subjetivas, ¿no? Luego, a ver un momento, alguien intenta entrar. Bueno, como ya se han acostumbrado, se están acostumbrando, a la siguiente semana vamos a dar un lapso de tiempo y después ya no pueden entrar. Pero ahora todavía estoy admitiendo. La naturaleza de la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas, ¿no? Yo recojo mis datos y tengo mis datos, no van a ir cambiando mientras yo voy recogiendo mis datos. Pero en cambio, a este lado, puede el sujeto o sea, digo, el investigador puede incluso tener formas de mirar esta realidad y puede observarse que en algún caso esta no puede ser tan exacta, ¿no? Entonces, el interior, por ejemplo, de determinado sujeto puede modificarse cuando se sabe observado. Objetividad. Busca ser bastante objetiva y aquí admite la subjetividad. ¿Subjetividad de quién? Del sujeto investigado y del sujeto investigador. Ambos pueden ser subjetivos. Metas de la investigación: describe, explica. Esta palabra, queridos estudiantes, le pertenece a la investigación cuantitativa. Explica, explica, comprueba. ¿Listo? O sea, observa eso. Prueba teorías. En cambio, a este lado, la palabra más exacta tal vez sería describir, comprender el fenómeno. Comprender. ¿Qué es comprender? Ponerme en los zapatos del otro es comprender. Eso es comprender. La lógica se aplica a una lógica deductiva. Hay, en cambio, a este lado, una inductiva. Una inductiva. De lo particular a lo general. Pero como a veces esto está cerrado a un contexto, no permite mucho la generalización. Y los investigadores cualitativos dicen, no nos interesa generalizar. ¡Ah! ¿Cómo? No nos interesa generalizar. En cambio, a este lado, ¿cómo es? Sí, hay una obsesión por la generalización. Pruébalo. Validez, consistencia interna, consistencia externa. Pruébalo. ¿Se puede replicar? Eso, obsesión a este lado, la lógica en el enfoque cuantitativo. Relación entre ciencias físicas, naturales y sociales. Las ciencias físicas y naturales, o sea, esto está para las ciencias naturales propiamente. O sea, por eso es que nosotros estamos más metidos en esto, porque somos una variante de la biología. Estamos metidos a este lado. En cambio, estos tienen que ver, los investigadores de este lado tienen que ver con aspectos más sociales, con aspectos más naturales. ¿Y los aspectos sociales y naturales tienen que ver con la medicina? Sí, tienen que ver con la medicina. Tienen que ver con la medicina. ¿Cómo no? Si no, ¿cómo ahorita estaríamos explicando el fenómeno de que hay miles de personas saliendo a las calles en el mundo contra las vacunas? Esos tienen un sentir, tienen su propia lógica, tienen su modo de ver la vida. Es un fenómeno social lo que está pasando. La vacuna salva la vida, pero hay gente en contra de la vacuna. Sería bueno ver qué piensan, qué ha pasado con ellos, ¿no? De manera muy estricta, muy cercana, qué ha pasado con ellos, por qué están haciendo esto, ¿no?
cuáles son sus sentires, cuál es su reflexión, intentar comprender qué les está pasando. Entonces, por otro lado, la posición personal del investigador aquí es neutral, ¿no? Sí, aquí se dice que es más neutral. Por ejemplo, si yo voy a revisar las historias clínicas, la posición personal del investigador, ¿ahí qué cosa tiene que hacer? Nada. Defino cuántas historias voy a sacar del archivo, voy, lleno mi ficha y listo. Ay, ¿qué posición toma el investigador? Una posición bastante neutra y no tiene nada más que hacer, ¿no? Bastante imparcial. En cambio, a este lado, yo como voy a interpretar, comprender el fenómeno, lo que dice el otro, entonces voy a tener aquí algún conflicto. Capaz voy a empezar a mirar con mi lupa y jalar hacia, hacia mi lado lo que me interesa conjeturar, ¿no? ¿No? Mire, por ejemplo, yo estoy desarrollando ahí un trabajo de investigación respecto, les comenté creo en algún momento, respecto a la maternidad, como pacientes pediátricos, ¿no? Como es mi especialidad. Entonces, pero yo había visto, queridos estudiantes, en la realidad, que las madres mostraban algunas características diferentes en el momento del parto y cuando se encuentran por primera vez con sus hijos. ¿Qué había observado? Observé que muchas madres, después del parto, no tenían ese interés por ver a su hijo, ¿no? No tenían ese interés, no, ellas no se movían, ellas se cuidaban mucho, ¿no? Ellas no quieren que las toquen, que les pase el frío, que hay muchas cosas, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿y entonces cómo sienten estas madres este proceso afectivo con sus hijos? Tengo que comprenderlas, porque uno puede decir qué desalmadas estas madres, pero qué insensibles estas madres, pero y ¿no será eso más bien un aspecto subjetivo y no estará pasando otra cosa con las madres? Diferente, diferente, así voy a estudiar, mire acá la diferencia, depresión materna y observar cómo es el comportamiento de una madre depresiva en relación a su recién nacido. ¿Para eso qué puedo hacer? Oh, fácil, fácil, dirá ustedes. Fácil por este lado, doctora, le aplico un test y ya se sabe si está con depresión postparto. ¿Suficiente? ¿Y la realidad y nuestra cultura y nuestro contexto? Ah, no, no, entonces sí, lo voy a hacer cuál y mejor. Ah, no sé, pero piénselo nomás bien. Papel de los fenómenos estudiados. Aquí el fenómeno, el objeto de estudio, si se quiere, el sujeto de investigación, si se quiere, es más pasivo. Aquí, en cambio, es más activo, lo estoy observando, muchas veces en ambos, muchas veces no le digo que lo estoy observando, porque si no, capaz empieza a alterar su conducta y yo encuentro, esto es lo que encontré. No, eso es lo que tuviste, porque tú no te percataste que él ya sabía que lo estabas observando. Y por eso alteró su comportamiento, su respuesta. Esto pasa mucho en fármacos, ya vamos a ver luego, con la aplicación de fármacos. Relación básica entre el investigador y el fenómeno estudiado. De independencia. Aquí no hay una relación. Este, no hay. El investigador muchas veces es bastante, o bueno, no muchas veces, todas las veces es bastante neutral. Bastante neutral. En cambio, a este lado, a ver, por ejemplo, cuando se filma o se trabaja o se trabaja con niños de la calle, por decir, o con enfermedades del colágeno, donde uno ve el sufrimiento del paciente, puede empezar a crearse un vínculo entre el investigador y el sujeto de investigación.
voy a, en vez de usar sujeto de investigación, a partir de este momento, utilizar el término objeto de investigación. Ya sé, puede estar feo eso de decirle a una persona objeto de investigación. Lo pone en un plano inferior, objeto de investigación, pero solo por cuestiones de ser más clara, más específica, voy a hacer eso, solo por eso. Muy bien. Usa la teoría acá. La teoría, sí, la teoría aquí, uy, 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 es pesante la teoría. Aquí puedo partir, la teoría es un marco de referencia, pero ¿puedo partir sin teoría? Sí. ¡Ah! ¿Cómo va a ser? Puedo partir sin teoría y construir la teoría. Aquí la teoría me respalda en lo cuantitativo. La teoría me soporta, la teoría me da una pregunta de investigación más fina. Generación de teoría. La teoría se genera a partir de comparar la investigación previa con lo que yo he encontrado. Aquí la teoría, en el otro lado, en la cualitativa, la teoría se construye básicamente por estos datos que no estaban en ningún sitio y que yo los voy recogiendo, los voy analizando. Datos también está tendenciosamente usado, ¿no? Datos. Muy bien. El papel de la revisión de la literatura en la cuantitativa es vital. Por eso es que quien tiene información de punta ya tiene un avance grande. Por eso es que intentamos mirar las bases de datos, los gestores bibliográficos, este, qué sé yo, todo lo que hay eh, en este, en esta vertiente, ¿no? Entonces va a ser importante meterse a hurgar en el conocimiento respecto al tema escogido. No es broma, porque eso me va a ampliar el horizonte, me va a dar toda la totalidad, mirar toda la totalidad del fenómeno en estudio. Aquí, en cambio, en la quali, la teoría tiene un papel menos relevante y corro riesgo de que lo que estoy leyendo yo empiece a pensar que lo estoy encontrando. O sea, que mi subjetividad me lleve a pensar que, oye, yo también estoy encontrando ese fenómeno. Sí, 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 también lo estoy encontrando. Una cosa así. Revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudio. La determinación de variables va a ser importante. La jerarquía de las variables. Acá pongo yo siempre un ejemplo cuando presentan sus compañeros trabajos de investigación, los que ya están egresando. Yo le digo, oye, pero ¿te has percatado si esas variables son significativas? Pongo el ejemplo, ¿no? Pongo el ejemplo otra vez. Yo quiero medir, a ver, ¿qué puedo medir? Preeclampsia, pero puede que dentro de mis variables ni haya considerado la medición de la presión en esas gestantes. O sea, ¿cómo va a ser una cosa tan aberrante? El investigador, en el otro lado, en la quali, selecciona determinadas variables a observar. Listo, las selecciona. ¿Puede incluir en el camino algunas variables? Sí, ¿no? Sí, listo. Pero el tipo de selección es como que en la cuantitativa es más definida. Acá no. ¿Listo? Muy bien. La hipótesis, se plantea una hipótesis, se tiene que probar una hipótesis, puede rechazarse o aceptarse la hipótesis en la quanti, pero en la quali la hipótesis puede no estar, puede llamarse supuesto de sentido, puede ir construyéndose casi al final. Al final, la hipótesis, va saliendo una hipótesis. Diseño de investigación, el diseño es bastante estructurado en la quanti, bastante estructurado, pero no puedo yo hacer una modificación del diseño cuando estoy recogiendo los datos ya. No, 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 ¿sabe qué? Voy a incluir tal variable más, mejor no, no, retrocedo. No,
por favor, usted ha tenido que pensar desde inicio bien el proceso. No puede agregarle. Y los estudiantes de medicina, no sé qué ocurre, por qué ocurre este fenómeno, no sé qué ha pasado en esta parte, porque eso hacen, ¿ya? Eso hacen. Yo les voy señalando porque, ¿sabe? Si usted observa el récord de asesora de tesis de investigación, el récord en la facultad, creo que lo tengo yo. Hasta hace un tiempito lo tenía yo, entonces dije, no, 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 hay que parar aquí, no voy a ser más asesora. Me quitaba bastante tiempo aparte, pero no dije no más. Ahora solamente en algún caso ya muy importante acepto eso, pero ya no, ya no. Entonces, yo tengo la posibilidad de decir qué ha pasado a ciencia cierta. He revisado los trabajos, los he leído y he sugerido. He ido con mis tesistas, he trabajado toda la noche. Ya vamos a hacer, lo hacemos así, de este, ojo, ojo, esto así. Hemos trabajado así, hemos construido de los Frankensteins que me presentaban, ha salido un trabajo de investigación. Entonces puedo decir a ciencia cierta qué cosa está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, el estudiante al final quiere agregarle algunas variables, quiere modificar la hipótesis. Entonces, no, hay una secuencia lógica que respetar a este lado, no se puede hacer eso. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante definir, tener claro eso. Si me estoy metiendo a ese lado, tengo que respetar eso. ¿Listo? ¿Dónde nos quedamos? Después, ya me perdí un poco. Se generan hipótesis, no sé si estaba aquí arriba, creo. Entonces, cuando nosotros tratamos de plantear hipótesis y el diseño, regresaré un poco aquí entonces, la literatura desempeña en la parte cualitativa una menor relevancia y por lo tanto las variables se hacen en el camino y puedo agregar alguna que otra variable hasta el final que yo he encontrado en esa realidad. La revisión de literatura y las variables o conceptos, decíamos que se hace desde la literatura, es un foco, es una luz muy grande la literatura en este caso. En este caso, el investigador puede tener, sí, mucha literatura, pero tiene mucho respaldo respecto a eso, conoce el tema, puede definir también las variables o conceptos, pero que el proceso lo puede modificar estas variables tomadas, puede mostrar otras variables potentes y el investigador puede cogerlas. La hipótesis, creo que por acá, es algo que se plantea también al inicio. A este lado decíamos que están los supuestos de sentido. El diseño de investigación. Habíamos comentado ya esos puntos. No sé por qué lo jalé otra vez. Me parecía que tenía algo que decirles ahí. Bueno, ya surgirá en el camino. La población y muestra en el enfoque cuantitativo es más definido, pero es peligrosamente definido. ¿Por qué? Porque en esta parte, como ya es parte del diseño, puede empezar a aparecer sesgos. Sesgos, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado en qué población y qué muestra voy a tomar. Aquí, en cambio, no se pretende general. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto en la cuantitativa? Porque yo tengo que tener una muestra que me permita generalizar lo que he encontrado para toda la población. Por eso es importante, ¿no? Y por eso es que no debe ser muy pequeña la muestra porque nos puede inducir a sesgo, ¿no? A sesgo. En cambio, en el enfoque cualitativo hay criterios para escoger la muestra. Ya esto, uno de los más conocidos, como les he comentado en nuestra anterior clase, es la saturación, el criterio de saturación. Así se llama, ¿no?
Criterio de saturación que consiste en que yo estoy observando este grupo de sujetos y todos me están diciendo lo mismo. Este me está diciendo lo mismo. El otro me está repitiendo ya lo que dijo el otro. Entonces hay como que una constante en el hallazgo, hay una constante. Entonces ya he llegado a mi punto de saturación. Hay otras formas para decir ya no más. Me quedo con 8. ¿Cómo? Sí, 8 suficiente. Más bien voy a darle validez. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a entrevistar, aparte de que entrevisté a este, voy a entrevistar tal vez al médico que lo maneja, voy a entrevistar a ver a la enfermera que lo atiende en sus terapias, etcétera, etcétera. Eso le da validez, confiabilidad. Otra forma de medir la validez y confiabilidad no es numérica, como en este caso, ni es propiamente muy ceñida al diseño, como en este caso también, ¿no? Pero no tanto. La muestra involucra muchos casos porque pretende generalizar. A este lado no le interesa generalizar. Así, ellos son abiertos, dicen no nos interesa. Composición de la muestra. Aquí tenemos que buscar casos en un conjunto. Son estadísticamente representativos, que haya representatividad, que sean los casos más propios. ¿Listo? Aquí cogemos casos individuales. No hay esta representación de tipo estadístico, sino vemos aquí las cualidades del sujeto-objeto, así le llaman, de investigación. En la naturaleza de los datos, aquí cuantitativo, numérico, ayer una maestra en una conferencia decía, oye, aquí hay que tener cuidado porque los estudiantes nos están presentando trabajos con enfoque cuantitativo, pero todo lo que van a lo que van a observar no son datos numéricos. Entonces, ¿cómo eso va a ser? No tiene que ser más dato numérico, pues si es que es cuantitativo. Coincido con ella. La naturaleza de los datos es cualitativa. Se puede observar videos, se puede observar o estudiar, si se quiere, narraciones, significados, ¿no? Interesante, interesante. Tipo de datos. Entonces hay datos confiables, duros, ¿no? Duros, datos duros. Usted tiene el dato y ya, lo pesca y ya. En cambio, a este lado pareciera que el dato como dato no está. Porque, a ver, a este lado parece más numérico, a este lado parece más argumentativo. ¿Listo? Entonces hay gente especialista en decir cómo se tiene que leer eso, cómo se tiene que ver esos datos, ¿no? La relación de los datos, la recolección de los datos. La recolección de los datos también tiene su propio proceso en la cuantitativa, un proceso que debe hacerse bastante rigurosamente. Ya, entonces es importante observar, medir, documentar, ¿no? Es importante cómo se recogen los datos. ¿Usted mismo recogió los datos? No lo encargue. Bueno, ¿qué habrá sido, no? ¿Usted mismo hizo la historia clínica prospectivo? ¿Usted mismo? Sí, yo la hice. Venía el paciente, yo ya me había hecho mi protocolo de investigación y yo mismo observé todo. ¡Qué excelente! No pude, dos no pude. Deseché, para que no me creara alteración. Interesante. Apliqué bien mis criterios, recolección de datos, yo misma. Es diferente. No, ¿qué ha revisado? Historias clínicas. Y no, estaban incompletas. Y de paso, quería medir, por decir que me pasó todas las veces esto. Van a revisar historias clínicas. Y las historias clínicas, ellos ponen que tiene que estar completo, o sea, para que entre al estudio, la historia clínica completa tiene que estar, dicen, pero resulta que nunca está completa, porque yo conozco las historias clínicas. Entonces, ¿qué hace? El investigador inventa
Y si inventa, ya está falseando la información. Y entonces ya se ha alejado del camino investigativo y entonces está cometiendo faltas a la ética. Todo eso está pasando. En cambio, a este lado, la recolección de datos, bueno, porque siguen siendo datos, va con un aspecto de este, recoger el mejor dato, recogerlo de la mejor forma. ¿Listo? A este lado debo aclarar un aspecto para que no se me quede al aire en la cuantitativa. Obviamente que hay gente rigurosa, bastante cuidadosa, ¿no? Recoge sus datos, tiene su ficha de recoge de información, procesa toda esa etapa ha visto cómo va a hacerlo, incluso hace un piloto para ver si le sirve o no lo que ha hecho. Y en el piloto se da cuenta de que algo está fallando y vuelve a revisar su procedimiento de cómo va a hacerlo en el momento de que esté en el campo recogiendo datos. ¿Listo? Entonces, es muy cuidadoso esto, muy cuidadoso. Ya, porque si yo recojo mal estos datos, imagínense de qué cosa voy a sacar información y de qué cosa voy a concluir finalmente. O sea, esto es importantísimo y debe ser manejado dentro de un marco ético, ¿ya? Dentro de un marco ético, ¿ya? Acá dentro de la recolección de datos está muy, 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 muy ligada también la objetividad, la ética, ¿no? Esas palabras medio extrañas que dicen mucho a la hora de investigar. Listo. Aquí, en cambio, el instrumento para recoger información puede no ser tan definido, ¿no? O sea, yo no voy a tener, por ejemplo, un instrumento que diga, a ver, señora, o señor, ¿usted fuma? Sí, ya, sí. ¿Por qué fuma, señor? ¿Está deprimido? ¿Tiene esto? No, no, no. Yo lo dejo hablar, ¿no? ¿Y cómo va? ¿Cómo está? ¿Qué siente? ¿Qué lo está uniendo a este hecho? O sea, la cosa es muy amplia. Tal vez ni siquiera le pregunto nada. Solo le pido que me dedique media hora, 2 veces a la semana, observo, no sé, según mi diseño, y solo observo cómo se comporta, qué hace, ¿no? Tal vez lo filmo, ¿no? Interesante ese aspecto. A este lado, en la recolección de datos, hay procedimientos en la cuantitativa que vamos a ir viendo en su momento, ¿no? Esto es como que una mirada comparativa y panorámica. Concepciones de los participantes. Aquí las concepciones de los participantes casi no son consideradas, ¿no? Las concepciones. Pero en cambio, a este lado tiene mucha fuerza, incluso lo que piensa el investigador. Puede ser peligroso lo que piensa el investigador. ¿Cómo me deshago de lo que pienso para solo observar el fenómeno de investigación? Describo las variables, explico sus cambios, movimientos, veo la variable, me muevo dentro de esto de observar mucho la variable. A este lado observo mi variable de interés, si se quiere, pero dentro de las personas, de los procesos, de los eventos, de su contexto, ¿no? O sea, como que un tanto más, ¿cómo se diría? Más encubierto. Características de los análisis de datos. Aquí sistematizo, estandarizo, utilizo estadística, veo mis variables, es bastante impersonal. En cambio, a este lado puede ser un hecho de análisis, de argumentación, como que sin prueba estadística, pero hay formas que siguen una metodología, ¿no? Por eso la metodología ahorita en la parte cualitativa está siendo muy, muy potente en todo lado. Hay grupos de investigación cualitativa, hay gente valiosísima haciendo esto también. A este lado también, ¿no? En la investigación cuántica que tiene que ver con nosotros,
con nuestra rama propiamente, ¿sí? Hay gente que maneja, se cuida de errores, etcétera, y realmente es también muy, muy, muy potente. Forma de los datos para analizar. Los datos son representados en forma de números. Ajá, terminan siendo números, porque a las variables para analizarlas, por ejemplo, en los softwares, les vamos a dar tal variable número uno, tal variable número dos. Si dice tal cosa, las respuestas, todo finalmente termina siendo numérico, así nosotros lo tengamos que volver numérico. En cambio, dense cuenta que las variables van a poder ser representados acá con números para meterse especialmente a los softwares. En cambio, acá no, no, acá no. Y un número no se puede volver dato cualitativo, un número. Bueno, en este lado no, porque lo que se busca es ver textos, imágenes, etcétera, ¿no? O sea, es diferente el proceder, ¿no? El manejo de datos. Para el análisis, aquí también hay una serie de softwares. Le aplican todos los estadísticos y ya, ¿no? El manejo del SPS es importante porque ya ha avanzado tanto que, ha visto, ustedes son unas fieras para hacer eso. Este, Entonces, yo no sé si acá, en alguna parte de la sesión práctica, invitaré yo a alguien para que nos explique esto. No yo, yo ahí, pero el estadístico explicándonos, el que aplica explicándonos, porque tiene, la verdad, mucha riqueza esto, ¿no? Y algunos que tenemos conflictos con las máquinas, podemos tener limitantes, ¿no? Y hay que reconocer esas limitantes, a nadie lo sabe todo. ¿Usted cree que en las redes de investigación todos saben de estadística? No, cada quien sabe de su pedazo. Hay otros que saben más de diseño, otros que manejan la parte estadística, otros que hacen la parte de inglés traducción para enviarlo a las revistas. O sea, es un equipo multifunción. Listo. En este lado, el proceso de análisis es bastante complejo también, pero no está como para meter al software y ya. ¿Cómo? También hay softwares como el Atlas T, por ejemplo, ¿no? A este lado. El Atlas T versión 9, que era la última que les comentaba, ¿no? Esa versión. Muy bien. Y hay, pues, por lo tanto, gente que está propiciando, ¿no? Que el Atlas T pueda ser empleado y qué sé yo. Perspectiva del investigador en el análisis de datos. La perspectiva del investigador en el análisis de datos. No se involucra el investigador, está al margen de los datos, ¿no? Mantiene distancia, ¿no? A este lado no. El investigador involucra en el análisis sus propias creencias. Es difícil no hacerlo. Entonces, puede haber, mejor diré, trabajos de investigación cualitativa que todo sea la mirada del investigador y se olvidó de lo que estaba investigando, ¿no? Entonces, tendencia, jala, ¿no? Se autoplagia, ¿no? Va diciendo solo sus ideas, las repite, él mismo se cita. Y qué error, qué horror también, ¿no? Principales criterios de evaluación, la recolección y análisis de datos. Aquí debe ser la recolección y el análisis de datos bastante objetivo, riguroso, confiable, válido. A este lado debe haber credibilidad, o hay, mejor diré, credibilidad, confirmación, valoración. En la presentación de resultados, en la cuantitativa, hay tablas y su lectura. Los nuevos trabajos de investigación en otras universidades ni siquiera piden lea la tabla, ya no. Solo muéstrame la tabla. ¿Dónde está la tabla? Perfecto. No hay más. La voy a leer acá abajito, voy a escribir. No, ya no. No es necesario. Yo sé interpretar una tabla. Ya no es necesario eso. En nuestra facultad, por ejemplo, todavía se sigue leyendo abajo, ¿no? Del 100% y hay formas de leer la tabla.
¿Listo? Muy bien. Y después de eso, en el enfoque cualitativo, el investigador emplea una serie de estrategias. Por ejemplo, él narra, ¿no? Él muestra videos, él muestra fotografías, mapas, etcétera. Interpreta, comprende por qué, el cómo es importante aquí, el cómo. El por qué puede ser aquí más en lo cuantitativo porque es causal, ¿no? Busca un poco la causalidad, ¿no? Aquí conoce el fenómeno, conoce, lo comprende, lo interpreta, lo mira desde sus distintos ángulos. Los resultados en el cuantitativo, los reportes utilizan un tono objetivo, impersonal. Aquí hay más un tono emotivo, personal, pero me parece a mí esto secundario, no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser así. Muy bien. Esas diferencias entonces son importantes ya que hemos estado hablando todo el tiempo de esto. Guardar, aquí voy a poner, no sé qué se movería. Muy bien. Entonces voy a mostrar de manera muy chiquita. A ver, un minuto. ¿Dónde está? Aquí. Ah, no, esto sí. No, criticidad en la investigación científica, no. Aquí, investigación. Bueno, y solamente de manera muy chiquita, espero hacerlo rápido, esta parte que ya tiene que ver con nuestra rama, con la investigación clínica y epidemiológica. Entonces, observe que vamos a hacer un recorrido por algunos términos y nos vamos a familiarizar nada más con estos términos. Familiarizar, porque de un solo tirón no lo vamos a aprender todo, poco a poco, y haciendo conciencia de para qué sirve. Entonces, la investigación clínica y epidemiológica es importante, es un proceso bastante complejo también, y donde lo más importante y lo que andamos repitiendo siempre es que tenemos que tener evidencia en la investigación clínica y epidemiológica, pero evidencia puede resultar un término abstracto también, ¿no? Tomar decisiones. En la investigación nada puede ser dicho por tradición, por experiencia personal, ¿no? No. En la investigación está el dato, la información, la hipótesis, la prueba de hipótesis, la validez, la confiabilidad. No puede ser experiencia de nadie. Entonces, todo ese proceso bien hecho, ¿no? Evidencia científica, explícita, específica, contrastada. Eso ha hecho que el conocimiento científico avance. Entonces, a eso se le ha llamado medicina basada en la evidencia. ¿Qué dice la evidencia? Yo les había comentado que esto era como que, bueno, una tontería decir evidencia. Obviamente, ¿no? La medicina va a estar basada en la evidencia, entonces como que repetitivo, yo les había dicho la pasada vez. También hay términos dentro de la investigación que surgen como moda. Todos lo empiezan a usar y ya, bueno, pues uno termina hasta contagiado de eso, ¿no? Entonces, la investigación supone también un valor añadido para los profesionales, para la gente intelectual que está en esa rama. Pero lo fundamental aquí debería ser en la investigación clínica y epidemiológica que esto debe dar un beneficio al paciente. Eso es el ideal, ¿no? Que se haga algo en favor del paciente, que la ciencia avance en beneficio del paciente. Entonces aparece también el método científico aplicado a la parte médica. El problema es elegir el método adecuado, siempre el método adecuado, que permita conocer esta realidad, en este caso conocer esta enfermedad, ¿no es cierto? Muy bien. El investigador, por lo tanto,
pretende comprender, explicar, predecir, controlar determinados fenómenos. En realidad, toda la investigación que nosotros hacemos desde la parte médica pretende predecir, controlar, explicar, comprender. O sea, se anda repitiendo permanentemente este quehacer. Investigar es algo más que recoger y almacenar información. Bueno, acá habría una pequeña confusión. Lo que se recoge es datos. Estos datos procesados me dan información. Por favor, eso tenemos, es como el coquito, ¿ya? Entonces, nadie puede estar hablando chueco. Tiene que hablarse lo que es. ¿Listo? Entonces, observo esto acá. Investigar es algo más que recoger datos y producir o almacenar información. Ya. Finalmente, los investigadores dicen, oye, tu objetivo no es recoger información, recoger datos, almacenar información. Tu objetivo es cuánto aportas, ¿no? Al conocimiento científico. ¿De verdad tengo que aportar al conocimiento? Sí, sí, si no, no sirve. ¡Ah! Preocupante. Entonces, ¿qué voy a investigar? ¿Qué puede aportar? Ya sé. Y volvemos otra vez a nuestro ejemplo estrella. Estoy en la altura, voy a investigar y cualquier cosa que haga está en la altura. Ajá, ¿será conocimiento científico eso? De paso, en las zonas más altas de Japón, en las zonas más altas de Francia, ya hay aspectos que se han investigado en altura también. Bueno, entonces, en la parte médica también la investigación nace de la curiosidad, de las inquietudes personales del médico, del investigador, ¿no? Ahora hay que decir pues, que la investigación en esta parte de ciencias de la salud no solo está siendo hecha por médicos, está siendo hecha también por enfermeras, está siendo hecha también por odontólogos, por antropólogos, por equipos multitransdisciplinarios. Pero en todos los casos se requiere establecer hipótesis, objetivos concretos y utilizar instrumentos de medida. Mire, acá en todos los casos, o sea, no acepta posibilidad de hacer investigación quali todavía en salud. Ya, entonces ahí, en todos los casos, objetivos concretos. Bueno, yo diría también que tiene razón por el hecho de que habíamos mencionado que en la investigación cualitativa también se puede plantear hipótesis y también se puede, plantear objetivos. No es que también se puede, también se debe, diré, ¿no? Muy bien. Entonces, una investigación es un proceso sistemático, organizado, significa que se aplica el marco científico, esta parte sistemática. Sistemática viene de sistema y sistema son varias partes de un engranaje funcionando, ¿no? Es un sistema funcionando, ¿no? Sistemático, ¿no? Muy bien, conocimiento actual, identificación del conocimiento actual. Un ratito, está partiendo de teoría existente. Identificación del problema, hipótesis, una hipótesis teórica conceptual, diseño, hipótesis operativa, hipótesis conceptual, hipótesis operativa, hipótesis nula, hipótesis alterna. Aquí ya van apareciendo varios tipos de hipótesis. Inclusión de sujetos, recogida de datos, selección de muestra, criterios de inclusión, criterios de exclusión, tamaño muestral, qué sé yo, ¿no? Observaciones, qué observaciones hago, cómo voy a construir mi recogida de datos, qué instrumento uso, análisis, cómo lo proceso, qué estadísticos tengo, cómo limpio mi sábana de datos, qué sé yo, ¿no? Resultados, interpretación y discusión, conclusiones y generalización. Ajá, palabra clave, generalizo. Entonces estoy yendo por la parte cuanti, eminentemente cuanti, ¿no? Otra vez cuanti. Muy bien, para esta parte, el proceso de investigación, ya lo conocemos. Definir la pregunta con claridad. Entonces, como que definir la pregunta es básico, es importante definir una buena pregunta de investigación.
escoger el diseño en función a la pregunta, seleccionar la población de estudio, calcular el número de individuos a incluirse, medir variables con precisión y exactitud, veo qué estrategia de análisis, organizo mis datos, mi información, ejecuto el estudio con minuciosidad, interpreto resultados con precaución y comunico mis resultados con mucho rigor. A veces el trabajo de investigación me dice otra cosa, pero el investigador no ha visto eso, no ha leído, sus datos me están diciendo otra cosa, pero el investigador no ha mirado eso. Por lo tanto, abandona mucha información valiosa o nunca llega a una conclusión importante. Entonces, uno mismo tiene que conocer bien su trabajo de investigación. Este investigador Mendo, ¿se acuerdan que les comenté en nuestra primera sesión? Y muchos dijeron, sí, entonces yo coincido con Mendo. Y otros dijeron, ¿qué estará hablando Mendo? Mendo decía lo siguiente, no debe existir, miren que es loco lo que dice, ¿ah? Dice, no debe existir un método científico. Cuando nos dicen haga esto, haga esto, haga esto, nos cortan la posibilidad de escoger nuestros propios caminos en la investigación. ¿Por qué tiene que ser así? Mendo cuestiona mucho eso. Luego, dos categorías de investigación. La primera corresponde, dentro de la finalidad de la investigación, dos categorías. La primera corresponde a la investigación que busca ampliar los conocimientos existentes sobre la salud, la enfermedad. O sea, ¿qué es esto? Aporte teórico, conocimiento científico, incrementar el conocimiento científico. Esta es esta primera parte. ¿Listo? Entonces, aquí voy viendo características de la enfermedad, la frecuencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso me va a permitir generación de ideas, de investigación, plantear nuevas hipótesis, qué sé yo. La segunda corresponde a investigar lo que se actúa, dirigida a evaluar intervenciones. Intervenciones. Esta primera busca ampliar conocimientos, ampliar conocimientos. La otra, cómo aplico y cuánto me resultó de esa aplicación. Entonces, esto como que es efectivamente más aplicativo y por lo tanto voy a tener que ver cómo esta investigación científica se va a terminar de mirar sobre lo que es la atención sanitaria. ¿Listo? ¿Cómo? Entonces, acá también se puede plantear en esta investigación analítica ya aplicativa, también se puede plantear hipótesis, todo eso, sí, también. En este caso, es más un aspecto descriptivo. No digo que tenga nivel descriptivo, no es, otra cosa es el nivel descriptivo, nivel en esa pirámide que nos han mostrado en investigación. No, no, estoy diciendo que hay una investigación descriptiva en las categorías y aquí más analítica. En ambos casos, en este tipo de investigación descriptiva y en esta analítica, en ambos casos, el investigador tratará de ver cómo responde a la interrogante de investigación. Bueno, la orientación de la investigación, múltiples aspectos. Se considera aquí múltiples aspectos. Sí, muchos, por ejemplo, los criterios de selección de los participantes, cómo excluyo determinados participantes, dónde realizo el ámbito, cómo hago seguimiento a los sujetos, por ejemplo, cuando hago trabajos prospectivos con aplicación de algún medicamento, es decir, cuasi experimentales o experimentales, cómo sigo a los sujetos. Aquí hay que tener cuidado, ¿ah? Varios de los trabajos presentados, por ejemplo, en anemia, trataban de valorar anemia, ¿no? Le daban lo que les comentaba. Había uno de los trabajos que pretendía darle una concentración que estaba hecho aparte de, un concentrado que estaba hecho aparte de sangre de res. Pero el trabajo, su desarrollo, y no tenía de manera clara definida
cómo iba a ser el control final para verificar que los niños ya hubieran salido de la anemia después de todo eso. Estos procedimientos seguidos de manera rigurosa le van a dar validez al estudio, ¿no? Le van a dar validez al estudio. Listo. Entonces, para evaluar la eficacia de los tratamientos se parte teniendo en cuenta cómo voy a controlar este recorrido del paciente, ¿no? Ahorita yo diría que la farmacia está empeñada en esto. Todo es tratamiento, cómo lo controlo, en qué poblaciones lo aplico y cómo lo controlo. ¿Listo? Aquí empieza a aparecer este término, validez interna, validez interna. Entonces, yo en la investigación clínica, médica, epidemiológica, tengo que ver si tiene validez interna y obviamente si hay validez interna, habrá validez externa, ¿no? O sea, habrá los dos términos, me estoy refiriendo a los dos términos. Entonces, hay que procurar que una investigación tenga validez interna y validez externa. Los retos de la investigación clínica están siendo, como habíamos dicho así, con patología crónica, ¿no? La pasada clase comentamos cuando veíamos las tendencias de la investigación en medicina, veíamos que hay patología crónica estudiándose, ¿no? De manera importante. Las bases, metodológicas de la investigación clínica y epidemiológica. Esto como que ya se está acercando más a lo que se hace en la parte médica. La pregunta o hipótesis, cuando nosotros ya estamos metidos dentro de lo que es propiamente la investigación clínico-epidemiológica, tal vez todavía nos dé bastante jerarquía este tipo de investigación, debo decir, porque nosotros siempre por nuestra carrera, por la medicina, vamos a estar vinculados a la parte clínica de manera muy, muy cercana, con mucha amplitud y profundidad, y a la parte epidemiológica también. ¿Alguna especialidad podría venir a imponerse como que es la máxima ahí? Otra, digo, otro estudioso. Tal vez, si conoce mucho de la parte de investigativa, pero siempre va a faltarle conocer de la parte clínica y conocer de la parte epidemiológica. Entonces, por eso vuelvo a repetir que hacer investigación va a ser tener potencialidades en conocer la medicina, tener potencialidades en conocer la investigación, la metodología de la investigación. Listo. Tener potencialidades, si se quiere, no sé si está bien dicho para este término, pero en la parte ética, deontológica. O sea, son como ejes, les comentaba la pasada clase, y sigo pensando absolutamente así. Por eso es que a veces felicito la gente osada que se manda y hace las cosas, ¿no? Sí, felicito. Pero al margen de ser, de alcanzar uno un hecho de publicar, ya ha publicado un trabajo. Pero esto, si uno estudia detenidamente alguno de estos trabajos, también se pueden caer pronto, porque no tiene un respaldo metodológico potente. Mire, las investigaciones en cuartiles importantes, las investigaciones en revistas top, no necesariamente son, oh, qué investigaciones, qué excelente. No, esas muchas veces han sido publicadas también porque existe un monopolio que gira alrededor de las revistas de investigación. Para publicar muchas veces se paga. Entonces la gente paga para publicar. Uno. Dos, existen redes que ya publican, han buscado un camino y ese camino lo siguen permanentemente, ¿no? Entonces, hay formas de publicar. Entonces, cuando uno nota esto, cuando uno analiza el estudio, lo ve y dice, pero ¿qué ha hecho acá esto?
¿Cómo ha hecho esta parte? A ver, un estudio de anemia, les comento, un trabajo de investigación de anemia en niños, publicadísimo por todo lado. Excelente. Y uno va y está en la exposición del trabajo de investigación. Y uno se da cuenta y dice, qué interesante, bueno, va bien, ¿no? Qué interesante, todos qué interesante, qué interesante. Y uno se pregunta, ¿no? Así dice, un ratito, están dando este dato. Y para valorar este dato en los pacientes niños, en este caso niños, ¿qué ha utilizado? ¿Con qué lo ha comparado? Y uno pregunta y dice, un ratito, disculpe, no he entendido este punto. Mire, usted está sacando estos datos de su paciente, estos datos y está analizando estos datos. ¿Con qué ha comparado para la edad? Por edades. Bueno, lo he comparado con, bueno, no teníamos, bueno, porque sí, yo, ¿no? Yo desde la especialidad, no hay eso, yo he buscado el mismo, no lo he encontrado. ¿Dónde? ¿Con qué lo ha comparado? Y la respuesta es, no los hemos copiado del que produce el fármaco. Entonces uno dice, chispas, y eso es para adultos nomás. ¡Ah! Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo era que se publicó por todo lado? Así se publica por todo lado. Entonces, quiero decir que hay trabajos brillantes a los que uno no les puede decir, pero nada, que solo tiene que callarse y quedarse muda, porque está bien cuidado, todo está bien cuidado, la parte del conocimiento médico, la parte del conocimiento clínico, la parte del conocimiento de la especialidad está bien cuidado. Y uno dice, pues qué excelente, estos sí son unos genios. Pero también está bien cuidada la parte investigativa del diseño. Entonces, el talón de Aquiles de un trabajo de investigación puede ser la parte del diseño de investigación. Siempre voy a repetir lo mismo. Entonces, tenemos que cuidar mucho el diseño de investigación y cumplir el diseño de investigación. Estudiantes están. Sí, doctora. Gracias, oye, porque a veces la otra vez me pasó que estaba hablando sola y yo ni cuenta. Muy bien, entonces la pregunta o hipótesis que se formula en un estudio puede ser, hacer referencia a la frecuencia, ¿sí? Frecuencia, con que aparece una enfermedad o a la descripción de sus características, estudios descriptivos, por ejemplo, o bien a la estimación de del efecto, perdón, de algún factor de estudio. Eso puede ser una exposición a un fármaco, en el caso de una intervención, o sobre la enfermedad o una variante de respuesta, estudio analítico. Otra vez vamos casi sobre lo mismo. En todos los casos, el investigador trata de responder a la pregunta de forma válida y precisa. Eso habíamos comentado. Pero en este camino de hacer el procedimiento exacto, correcto, pueden aparecer tipos de error. Errores graves que destruyen el trabajo de investigación. Estos errores, por ejemplo, uno de ellos es el error aleatorio. Se debe al azar. El pobre investigador no se percató, por azar apareció algo raro. Ocurre cuando, por el hecho de que se trabaja con muestras pequeñitas, a uno no le permite ver qué dice la totalidad de la población. ¿Qué dice la totalidad? O sea, aquí pasa cuando yo trabajo solamente con un porcentaje chiquitito de la muestra. ¿Listo? Puede haber también alteración porque el instrumento de medida que se utiliza estaba inadecuado por la propia variabilidad biológica, o sea, del sujeto de investigación, del objeto, sujeto, objeto de investigación, o por la mirada sesgada del observador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero conocer, a ver, aquí está. Se desea conocer el porcentaje de historias clínicas en las que están registrados los antecedentes familiares en la cardiopatía congénita.
Entonces yo saco unas 10 historias clínicas, pero ese 10 es muy poco para hacer esta observación. El porcentaje que he sacado es muy poco para representar la totalidad. Entonces, como analizo solo ese 10, voy a ir a la probabilidad más alta de error aleatorio. Esta probabilidad es tanto mayor, más probabilidad de error cuanto mayor, perdón, cuanto menor es mi muestra. Más error cuanto menor es mi muestra estudiada. Es un tipo de error aleatorio. Listo, aquí entonces el investigador va a tener que cuidar este porcentaje. Entonces yo tengo que procurar una muestra siempre representativa, si no voy a incurrir en un error aleatorio. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Que el momento de escoger la muestra todo va bien, pero cuando yo voy a la realidad, puede que aplicando mis criterios de inclusión, mis criterios de exclusión, mi muestra se reduzca, se reduzca, se reduzca. Y eso me puede inducir a error. Entonces, ocurre tanto por el hecho de que se trabaja con muestras de individuos y no con poblaciones enteras. Si trabajo con la población entera, tengo menos posibilidad de error aleatorio. Para el caso anterior, ¿no? Entonces, el muestreo me va a dar algún grado de variabilidad. ¿Listo? Gran variabilidad en algún caso. Si aumento mi tamaño de muestra, entonces evito este error aleatorio. ¿Listo? El error aleatorio también puede producirse al medir las variables. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando tengo una variable que es un poquito operador dependiente. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando, por ejemplo, voy a medir la presión arterial. Tal vez no estoy usando la técnica adecuada para medir la presión arterial, no estoy usando el instrumento adecuado para medir la presión arterial, no estoy viendo el momento exacto en donde tengo que medir la presión arterial. Entonces yo me olvido de todas esas cosas y solo mido la presión arterial. No me estoy percatando que mi variable está sujeta a estas posibles variabilidades. ¿Listo? En el caso de la presión arterial, ni tengo idea de que está sometido a un problema de ritmo circadiano, ¿no? No tengo idea si lo debo medir en el brazo derecho a la altura del corazón, en el brazo izquierdo, más abajo, más arriba, si el brazalete debe ocupar cuántos tercios del brazo, o sea, solo lo mido. Y encima lo publico mi estudio. ¿Listo? Entonces, esto lleva a error aleatorio. O si en algún caso mis variables, aquí mi variable a ser medida no ha sido bien precisada. Entonces, está vinculado con esta palabra, precisión, precisión. Una estimación o una medida es tanto más precisa cuanto menor es el componente de error aleatorio. O sea, debemos evitar el error aleatorio del manejo de la variable. Esto es importante, queridos estudiantes. Cuando nosotros vamos a recoger datos, recoger adecuadamente la variable va a ser sumamente importante, pero a veces no nos damos cuenta de eso. ¿Me dejo entender? Es como, a ver, otro ejemplo de medir las variables. Mido las variables del resfriado común. ¿Ya? Entonces voy a ir al campo, estoy en mi hospital, pero no me he percatado que las épocas de mayor pico para apreciar la variable en su plenitud es, por ejemplo, en el invierno. Y yo, digamos, hago la medición de la variable fuera de atemporal. Lo hago, digamos, a ver, qué sé yo, donde hay, digamos, en agosto. Pero junio era la forma específica de medir la variable más adecuada en nuestra zona. Otro ejemplo. Luego tenemos un error sistemático. Este error sistemático
o sesgo es un error en el diseño del estudio. Este error sistemático puede ser en la selección de los sujetos y en la medición de las variables. Sesgo en la selección de los sujetos. Listo. Un ejemplo que se me ocurre. Sesgo en la selección de los sujetos. Quiero medir SAM, síndrome de aspiración de meconio, pero en los prematuros. ¿Qué? ¿Por qué? Si esto es una patología que se da más en los post-términos, no en los prematuros. Estoy escogiendo mal a los sujetos de investigación. ¿Me dejo entender? Ya, quiero medir, a ver, otra cosa. A veces me jala mucho la pediatría para darles, es que es cuestión de la especialidad. A ver, quiero medir, a ver, ayúdeme, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo? Sesgo de selección. Entonces, no preciso bien sobre qué sujetos voy a trabajar. Y en las variables, en este caso, sesgo de información, que conduce a una estimación incorrecta o no válida del efecto o parámetro que se estudia. Esto, sesgo de la variable, es frecuente en nuestra facultad. ¿Qué pasa? Los chicos se copian un trabajo de investigación del Internet. Y entonces dicen sus variables, pero como no tienen la posibilidad de medir todas las variables, ellos pican. No, yo solo voy a medir esta variable, yo solo esta, yo solo esta, yo solo esta. Por ejemplo, a ver, ojalá se me ocurra un ejemplo, pero ya. Cuando nosotros tratamos de medir, a ver, por favor, había un ejemplo bonito donde el estado nutricional, por ejemplo, era, y tenía que medirse o medirse en esa patología. Porque el estado nutricional determinaba la patología, pero el investigador se había olvidado de estas y más bien estaba midiendo, a ver, por ejemplo, salubridad, o sea, aspectos que tenían que ver con la salubridad, con la edad del paciente, el sexo, si su vivienda, no sé, pero no había medido justo la variable importante. Entonces, está recogiendo información o datos de una variable que no es la más potente. Sesgo de selección. Aquí hemos visto que hay dos. Cuando se trata de los sujetos, esto es sesgo de selección. Y cuando se trata de las variables, esto es sesgo de información. Estamos, ¿no? Ahora vamos con el sesgo de selección. Capaz aquí puse alguno, no me acuerdo. Entonces, en el sesgo de selección puede aparecer al elegir una muestra que no represente, no hay una representatividad. ¿Listo? O sea, tenemos que cuidar también el sesgo de selección, esta posibilidad de que sea representativa. Los sesgos de selección también se pueden producir durante el seguimiento de los participantes. Si la probabilidad de desarrollar la enfermedad entre los sujetos que se pierden es diferente en cada uno de los grupos. Nosotros sabemos que para evitar muchos sesgos en los trabajos de investigación clínicos y epidemiológicos, en muchos de ellos es importante utilizar un grupo de estudio, pero también un grupo de control. Entonces, a esto se le llama casos y controles. Cuando uno utiliza casos y grupo o control, evita los sesgos. Tú observas uno observa mucho su grupo de estudio, pero también va a monitorizando su grupo control. Entonces, me evito el sesgo. Otra situación que puede producir un sesgo de selección es la existencia de preguntas no contestadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando aplico una encuesta y hay preguntas no contestadas, entonces yo voy eliminando, o que suele ocurrir en las encuestas transversales, ¿no? Entonces, el sesgo de selección puede aparecer en una muestra que no represente a la totalidad de la población. ¿Listo? Sesgo de selección. Aquí dentro de este sesgo de selección hay muchas otras especificidades, ¿no? Sesgo de información, lo que habíamos dicho.
La variable en estudio no es la más ideal que se debería haber estudiado en esta investigación. Las variables de estudio son de mala calidad o son sistemáticamente desiguales entre los grupos. Las principales fuentes de este error son la aplicación de pruebas poco sensibles y o específicas. Entonces, a veces se puede aplicar criterios diagnóstico incorrecto o distintos en cada grupo, ¿no? Va uno cambiando criterios de diagnóstico en cada grupo, entonces eso lo puede inducir a sesgo de información. Puede dar imprecisiones, omisiones en la recogida de datos, eso también nos puede llevar al sesgo de información. Entonces, la variable tiene que ser medida con el instrumento adecuado, válido, bien calibrado, debe aplicarse de la misma forma en todos los participantes, ¿no? O sea, tiene que homogenizarse, estandarizarse y decirse. No es que usted lo va a pensar, pero no lo va a escribir. Lo tiene que escribir. Entonces, esto donde corresponda, ya veremos dónde corresponde, en su trabajo de investigación para no tener sesgo a ese nivel. Listo. Los errores sistemáticos, o sea, estos últimos, ya sea de selección o de información, no se puede corregir después. No se puede, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en el error aleatorio, un error de casualidad, de muestra, qué sé yo, no se puede corregir. O sea, son realmente mortales, mortales para el trabajo de investigación. ¿Listo? De hecho, aunque se incluyan más individuos, al final yo le aumento más. Eso hacen los estudiantes de medicina de la UNA. No, doctora, le voy a aumentar más. No, pero ya pues así le aumentes. Al final ya no, eso no, ¿no? No es así. Además, un error de estas características, una vez introducido, es casi imposible de enmendar. O sea, si yo reviso el trabajo de investigación de algún estudiante y yo detecto esto, pero digamos yo no he sido su jurada en el momento de la aprobación del proyecto y al final solamente como borrador de tesis, ¿ya? ¿Qué voy a hacer si encuentro una de estas cosas? Lo tengo que decir, porque va a ir a mi firma y lo digo, pues, yo sí lo digo. Entonces, un error de estas características, una vez ocurrido, es casi, ¿qué dice aquí? Imposible de enmendar. El error sistemático va muy ligado al concepto validez. O sea, no es válido ese trabajo de investigación. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. La estimación de un parámetro o de un efecto se considera válida si representa el verdadero valor del fenómeno. O sea, validez quiere decir ver objetivamente el fenómeno. Esto se puede expresar hasta estadísticamente, ¿no? Y Doctora, finalmente, disculpe, tienen lamento clase. interrumpir. Sí, ya son las 7 de la mañana. Ya, listo, chicos, ha sido un placer. No se preocupen, salgan nomás. Gracias, que tengan buen día. Nos vemos a la Gracias, tarde. doctora. Ya, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, Hasta luego, pueden doctora. irse. Buenos días. Hasta luego. Gracias, adiós, adiós.